Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dormir más profundo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de la importancia de lograr dormir más profundo. Cuando tú duermes más profundo, tu cuerpo repara, se restaura e inclusive hasta evita el cáncer. Así que vamos a hablar de lo que se puede hacer para dormir más profundo. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Fíjate, a través de los años me he dado cuenta que hay un indicador que nos dice si la salud de una persona y su energía en general va mejorando o va empeorando. El indicador más sencillo que existe para saber si una persona está mejorando en salud o empeorando en salud es su calidad de sueño. Es una conclusión que he llegado después de haber ayudado a más de 100.000 personas por los últimos 20 años. Como tengo clínicas Natura Slim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Holanda, pues trabajo con miles de personas toda la semana. Esas personas que son personas vivas que van a los centros Natura Slim, pues me dan la oportunidad de aprender con ellos, porque puedo ver qué funciona y qué no funciona. Y 20 años de hacer eso, pues me he dado cuenta que cuando una persona está realmente mejorando la salud, adelgazando, controlando sus medicamentos, su diabetes, por ejemplo, sin medicamentos, pues lo primero que vamos a ver es que empieza a mejorar la calidad de sueño. Pero el contrario también es cierto. Si la persona está teniendo problemas con la calidad de sueño, cada vez va a estar peor y no mejor. Así que el sueño es vital. Entonces, ¿cómo dormir profundo? Hay que explicar, ¿verdad?, que el cuerpo tiene un periodo, ¿verdad?, donde empieza el día, pasa a través del día y termina el día. Eso se llama el ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Circadiano quiere decir cercano al largo de un día. Eso es lo que viene del latín, circadiano. Entonces, cuando una persona empieza el día, aquí empieza con el sol, con la luz, ¿verdad? Va pasando el día y cuando llega acá viene por la oscuridad. En esta oscuridad, que es donde ocurre el sueño, es el momento donde su cuerpo repara. El cuerpo repara, pero repara cuando duerme. ¿Qué pasa? Hay 4 profundidades de sueño. Está la 1, está la 2, está la 3 y está la 4. La 4, que es el sueño más profundo que existe, le llaman REM. Eso en inglés quiere decir Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento rápido de los ojos, ¿no? Hay una fase en el sueño cuando está en su punto más profundo, que es la fase más reparadora de todo. Cuando una persona duerme, si logra dormir 7 horas, por ejemplo, y 2 de esas fueron en REM, es un sueño súper reparador. La persona amanece rejuvenecida, lleno de energía, con un estado de ánimo positivo y todo funciona bien. Ahora, cuando una persona tiene un sistema nervioso demasiado excitado, ha pasado demasiado estrés durante el día, pues logra dormir quizás hasta el nivel 2, quizás hasta el 3, pero nunca llega al 4. Cuando no llega a esta fase de REM, que es la más reparadora de todo, que es la que reconstruye el cuerpo como tal, inclusive ayuda a desintoxicar, a combatir las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, pues la persona nunca tiene el beneficio total del ciclo circadiano. Así que es importante saber cómo uno puede llegar a este nivel de profundidad. Cuando tú has dormido bien y dormiste profundo y tuviste suficiente tiempo durmiendo dentro del estado REM, que es esta fase profunda de reparación, te vas a levantar refrescado, refrescada, con energía, con un buen ánimo, positivo, positiva, y entonces vas a sentir que la vida como que vale la pena vivirla, ¿no? El contrario también es cierto. Cuando la persona pasa muchos años sin llegar aquí a lo profundo del sueño, pues se deprime, está intolerante, las emociones están a flor de piel, porque nosotros no podemos evitar el hecho de que nosotros somos un ser que tiene una mente y que también tiene un cuerpo. Así que somos la unión de estas 3 cosas, ser, mente y cuerpo, ¿no? En la medida en que el cuerpo esté teniendo falta de sueño, pues todo el sistema nervioso va a estar alterado, la mente va a estar en un desorden
y el ser, que es usted, va a estar sufriendo. Así que básicamente estas tres partes interactúan. Ahora, algo que se ha descubierto que les puede ayudar a ganar el sueño, a ganar la calidad del sueño, la profundidad del sueño, es lo siguiente, fíjense. Se han hecho descubrimientos científicos recientes que demuestran que lograr ese sueño REM, ese sueño profundo, lo ayuda a varias cosas. Una de las cosas que ayuda a lograr el sueño REM es hacer las cosas, las recomendaciones para tranquilizar el sistema nervioso. Por ejemplo, hay un episodio en Metabolismo TV que es el episodio 1043. Ese episodio 1043 se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. En el episodio 1043 yo estoy dando un resumen de todos los que se ha descubierto para tranquilizar el sistema nervioso. Cuando usted tranquiliza el sistema nervioso del cuerpo, automáticamente todo en el cuerpo empieza a funcionar bien. Las hormonas, el sueño, la digestión, se va el estreñimiento, todo eso. Así que lo primero es tranquilizar el sistema nervioso. Ahora, lo otro que se ha descubierto, que es para recobrar ese sueño profundo, que es reparador, es que muchas de las personas que no llegan a REM, que no llegan a ese estado profundo de reparación, que es el estado de sueño REM, que es Rapid Eye Movement, es que la deficiencia de vitamina D ya se ha descubierto que causa que la persona no pueda tocar el REM, no pueda llegar lo profundo que necesita como para repararse. La vitamina D tiene que ver con el sol. El sol, ¿verdad?, tiene los rayos de luz del sol, cuando le dan al cuerpo, a la piel, eso hace que la piel produce vitamina D. Y la vitamina D tiene un efecto que se ha descubierto, que se ha podido comprobar en estudios clínicos, un efecto de que ayuda a lograr el REM. Así que muchas personas que no pueden dormir profundo, que se despiertan cualquier cosa, que hacen demasiados movimientos mientras están durmiendo y como que no tienen un sueño reparador, realmente lo que están es deficiente de vitamina D. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, la mejor solución es que adquiera la vitamina D del sol, porque esta no falla. O sea, 10-15 minutitos al día que usted tome un poco de sol en la piel se produce mucha vitamina D. Eso va a hacer que entonces cada vez usted le va a ser más posible llegar a ese REM. Ahora, hay otra vitamina que hace mucha falta, que se ha descubierto que también ayuda a llegar al REM, que es la vitamina B3, que de hecho es una vitamina que se llama niacina, que yo la he hablado en otros episodios, que tiene un efecto hasta antidepresivo. Así que básicamente lo que pasa con la vitamina D es que la vitamina D ayuda a las bacterias que están en el intestino de forma natural a que extraigan el complejo de vitaminas que incluye la vitamina B3. Así que básicamente estas dos están ligadas a cualquier condición de insomnio, de que la persona no puede dormir profundo, de que no se levanta descansado. Así que piense siempre en tomar el sol, 10 o 15 minutitos, y en suplementar las vitaminas B, específicamente la B3. Esto se lo recomiendo porque funciona, pero también porque la verdad siempre triunfa.